Muy buenas tardes. Presento a las delegaciones el proyecto de orden del día CP/OD-1903/13 para su consideración. Si no hay objeciones, se aprueba el orden del día tal como ha sido presentado. Se aprueba. Aprobado. Estimados colegas, corresponde ahora considerar el punto 2 del orden del día, que se refiere a los preparativos para la sesión extraordinaria del Consejo Permanente con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores o usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, programados para el miércoles 6 de marzo de 2013. Dicha sesión extraordinaria se llevará a cabo en concordancia con el calendario de reuniones previstas para la tercera y cuarta etapas del plan de trabajo para la implementación de la resolución AG/RES 2761 XL Romano 2 O/12 seguimiento de las recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cierra comillas, que tendrá como objetivo llevar a cabo un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y otros actores o usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y escuchar sus consideraciones y propuestas sobre este tema. En la última sesión extraordinaria consideramos el informe de la Secretaría General sobre las organizaciones de la sociedad civil y otros actores o usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos entre organizaciones inscritas y no inscritas en el registro de la OEA que solicitaron participar en dicha sesión extraordinaria. El lunes 25 de febrero, este Consejo decidió trasladar a la Comisión de Implementación y Seguimiento del Proceso de Cumbres, CISC, el análisis sobre las solicitudes recibidas de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores y usuarios del SIDH para participar en el citado evento. Esta comisión se reunió el martes 26 de febrero pasado y ofreceré la palabra al presidente de la CIS para que nos informe sobre los resultados de dicha reunión. Señor representante interino de Panamá, embajador José Jesús Martínez González, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Los días 11 y 13 de febrero del 2013, respectivamente, atendiendo la decisión del Consejo Permanente, la Secretaría General diseminó en 4 oportunidades una convocatoria a organizaciones de la sociedad civil y otros actores o usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a participar en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente a celebrarse el 6 de marzo del 2013. Las convocatorias fueron hechas para dar cumplimiento del mandato emanado de la resolución de la Asamblea General AG/RES 2761 Romano 42-O/12, seguimiento de las recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la cual encarga a dicho Consejo Permanente a que, sobre la base del informe, formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas. El Consejo Permanente, en la sesión celebrada el 25 de febrero de 2013, encomendó a la Comisión sobre Gestión de Cumbre Interamericana y Participación de la Sociedad Civil
en las actividades de la OEA, que se reuniera a la brevedad y examinara las solicitudes de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores o usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para participar en la sesión extraordinaria que celebraría el 6 de marzo del 2013 como parte de la tercera etapa del plan de trabajo de la implementación de la resolución antes señalada. En cumplimiento de lo mismo, la CID se reunió el martes 26 de febrero del 2013 para examinar dichas solicitudes y las consideró de acuerdo a lo establecido en la resolución CP/Res.759 1217/99, directrices para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las actividades de la OEA. El presente informe se refiere a las recomendaciones de la CID sobre las solicitudes presentadas por las 38 organizaciones de la sociedad civil y otros actores o usuarios del sistema que aparecen en el documento que fuese distribuido CP/CIS romano 40/13. Finalmente, señor presidente, luego de haber examinado las 38 solicitudes de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores o usuarios del sistema y de conformidad con lo establecido en la resolución CP/Res 759 1217/99, la Comisión acordó elevar dichas solicitudes al Consejo Permanente con la recomendación de aceptar su solicitud e invitarlas a participar en la sección extraordinaria que el Consejo Permanente celebrará el 6 de marzo del 2013 como parte de la tercera etapa del plan de trabajo para la implementación de la resolución AG-Res 2761 romano 42O/12. Gracias, presidente. Muchas gracias al señor presidente de la CISC, embajador José Jesús Martínez, por el informe presentado. Ofrecemos la palabra a las delegaciones que tengan comentarios sobre este tema. De no haber objeciones, damos por aprobado el informe, con lo cual permitiremos al Departamento de Relaciones Internacionales continuar Sí. Ha solicitado la palabra la delegación de Perú. Tiene usted la palabra, señor representante de Perú. Muchas gracias, presidente. Mi delegación quiere referirse a un tema que hemos tomado conocimiento y es relativo a una comunicación que un grupo de organizaciones de la sociedad civil habrían hecho llegar a la presidencia del Consejo Permanente solicitando, un poco expresando en primer término su preocupación por los plazos un poco estrechos que se ofrecieron para su registro con miras a participar en el proceso que está en marcha en el Consejo Permanente sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mi delegación considera que es un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil las que plantean esta situación y en esa carta señalan su interés en que se pudiera considerar la fijación de una nueva fecha de una segunda reunión con organizaciones de la sociedad civil a efectos de que puedan hacer llegar sus opiniones en torno a este importante proceso. Somos de la opinión que los argumentos expresados en esta comunicación señalan, hacen notar el interés de un importante grupo de estas organizaciones que deberían ser en todo caso escuchadas y somete a consideración de la sala la posibilidad de que se pudiera fijar una nueva fecha. Gracias, presidente. Muchas gracias a la delegación de Perú. Ofrezco la palabra a la representación de México. Señor embajador Joel Hernández, ¿tiene usted la palabra?
Muchas gracias, señor presidente. Nuestra delegación no quiere detener la adopción del informe y poder proceder de esa manera a convocar la reunión al 6 de marzo. De hecho, agradecemos muchísimo el trabajo que ha realizado Panamá al frente de la CISC para poder presentarnos el informe el día de hoy. Pero vemos mucho mérito en el planteamiento que hace la delegación de Perú de considerar una fecha adicional en nuestro calendario que permitiese la celebración de una segunda reunión con las organizaciones de la sociedad civil. La metodología que en su momento adoptamos, recordaremos que prevía por lo menos una reunión en esta tercera etapa, una segunda en una fecha más adelante sería muy conveniente, sobre todo porque un buen número de organizaciones de la sociedad civil estarán presentes en Washington con motivo del periodo de sesiones de la propia CIDH. Y si existiese esa posibilidad, señor presidente, con mucho gusto la apoya mi delegación, insisto, sin perjuicio de que apoyamos el planteamiento que ya hizo usted bajo el punto 2. Muchas gracias al embajador Hernández de México. Solicita la palabra la representación de Perú. Tiene usted la palabra, señor embajador Díaz, representante Díaz. Sí, perdón. Señor representante de Brasil, disculpe Perú, por favor. Señor representante de Brasil, ¿tiene usted la palabra? Obrigado, senhor presidente. Acho que o microfone estava se recusando a dar a palavra a um brasileiro em nome do Peru, mas era só para deixar registrado também nosso apoio à solicitação feita pela delegação do Peru. Obrigado. Muchas gracias al representante Breno Díaz de Brasil. Ofrezco la palabra a la representación de Ecuador. Tiene usted la palabra, señor representante de Ecuador. Gracias, señor presidente. Para sumarnos a los pronunciamientos previos en el sentido de apoyar la propuesta peruana, sin lugar a dudas no podemos dejar por fuera a un número importante de organizaciones que han solicitado ser consideradas dentro de este proceso. La delegación ecuatoriana se pregunta si, lógicamente, para que pueda concluirse con esta nueva instancia para ese mismo proceso, deberíamos cambiar la fecha del 6 de marzo para un momento después, de tal forma que la CISC pueda ver y estudiar y considerar, desde luego, esta solicitud de las nuevas organizaciones de la sociedad civil. Gracias. Muchas gracias, señor representante de Ecuador. Ha solicitado la palabra la representación de Venezuela. Señora representante de Venezuela, Carmen Velázquez, ¿tiene usted la palabra? Gracias, presidente. Buenas tardes. Escuchando de los diferentes planteamientos y visto que 6 de marzo es en muy poquitos días, tal vez convendría considerar la propuesta que acaba de hacer Ecuador en tratar de buscar una fecha que permita que el mayor número de organizaciones participe, pero que no duplique también nuestra agenda cargada, porque nosotros como Estado tenemos tan poquito tiempo para las discusiones, estamos muy rezagados. Entonces, y entiendo que también hay una serie de limitación de recursos, inclusive en la organización, que se considere hacer una sola reunión, reprogramando la del 6 de marzo y así permitir a que las organizaciones que quedaron fuera puedan participar. Gracias. Muchas gracias a la representación de Venezuela. Ofrezco la palabra a la representación de Bolivia. Señor embajador Diego Pari, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Creo que es importante considerar que todos quienes hayan solicitado, todas las organizaciones de la sociedad civil que han solicitado participar
en la sesión puedan estar presentes. Y también es importante que podamos cumplir con los mismos procedimientos que hemos realizado con las anteriores organizaciones de la sociedad civil que solicitaron. En ese marco, presidente, creo que podría facilitar el hecho de que se pueda reprogramar la fecha para la reunión con la sociedad civil y de esa manera la CISC pueda considerar todas las solicitudes y de la misma manera podamos garantizar la participación de todas las organizaciones que solicitaron estar presentes en esta sesión. Gracias, presidente. Muchas gracias a la representación de Bolivia. Solicita la palabra la representación de Panamá. Señor embajador Martínez, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, nosotros quisiéramos también manifestar nuestro respaldo a la propuesta del delegado de Perú sobre la base de la propuesta que él está haciendo de realizar otra reunión con la sociedad civil para incluir aquellas que por un problema de tiempo y de lo ya programado para el 6 de marzo quedaron fuera de esta reunión. Creo que en el pasado Consejo Permanente lo que se había presentado era las 38 organizaciones para su aprobación en el marco de la celebración de la reunión del 6 de marzo. En dicho Consejo Permanente se solicitó devolver o mandar a la CIS la propuesta y se realizó la reunión el 26 de febrero, realizamos la reunión y hoy presentamos el informe. Creo, presidente, que lo que, sin el ánimo mucho menos de impartirle algún tipo de directrices a su presidencia, creo que lo que compete ahora es precisamente apoyar o presentar para aprobar el informe que hemos manifestado en la tarde de hoy con las 38 organizaciones de la sociedad civil que han sido recomendadas realizar la reunión ya programada para el 6 de marzo en función de que muchas de estas organizaciones tienen conocimiento de la misma y en un segundo punto entrar a debatir si hacemos otra reunión antes de la Asamblea atendiendo la propuesta del delegado de Perú, de la cual nosotros apoyamos al igual que manifestara el embajador de México. Pero ahora se trata de la reunión del 6 de marzo, que no creo por qué debe ser reprogramada si es una reunión ya que está dentro del periodo y el ciclo de lo que habíamos acordado en las programaciones de las discusiones referente a todo el tema del sistema interamericano de derechos humanos. Y ya hay muchas organizaciones que están prestas a participar en la fecha señalada. Recapitulando, presidente, creo que se trata de dos propuestas totalmente diferentes y creo que no sería lo correcto y lo justo enredar las dos propuestas en una sola. Entonces, nuestra delegación pide que entremos a terminar la primera parte, que es el informe visto desde el punto de vista, valga la redundancia, de la reunión del miércoles 6 y posteriormente ver la propuesta de Perú a la cual nosotros apoyamos. Gracias. Muchas gracias al embajador Martínez y agradecemos su intervención que realmente es bastante esclarecedora y en correspondencia con el procedimiento correcto que deberíamos seguir, ¿no? Mientras tanto, y gracias por sus observaciones y por su contribución, Estados Unidos ha solicitado la palabra. Embajadora Lomelín, por favor, tiene usted la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. Our delegation has long supported the participation of civil society in all of our deliberations. So we'd like to go on the record, first of all, as accepting the report as presented on the activities of the CISC. And we would like to go along with the recommendation made by the distinguished delegate of Mexico, one that we maintain the meeting already programmed for the 6th and then add an additional meeting with civil society to give the opportunity to those NGOs that cannot participate on the 6th to have the opportunity to reflect on the process that we are undertaking. Thank you very much. Gracias, embajadora Lomelín.
ofrecemos la palabra a la representación de Argentina. Tiene la palabra el señor representante de Argentina. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes. Bueno, en el marco de la posición argentina en cuanto a la importancia que se le asigna a la participación de la sociedad civil en este proceso de reflexión, mi delegación no tendría inconvenientes de apoyar entonces la sugerencia de Perú de que se instale la posibilidad de una segunda reunión, pero en el entendido de que se mantiene la reunión del día 6. Gracias. Muchas gracias a la delegación de Argentina. Si no hay otra consideración, daríamos por aprobado el informe del presidente de la CIS, con lo cual permitiremos al Departamento de Relaciones Internacionales continuar y concluir el trabajo que deben desarrollar en tan corto tiempo para asegurar una exitosa participación en el evento del miércoles 6 de marzo. Y con relación a la propuesta de Perú, la presidencia se permite darse el tiempo para coordinar con Secretaría y ver, dado que hay varios estados interesados en una segunda reunión que han hecho su planteamiento, coordinar con Secretaría en qué fecha sería posible hacer esa segunda reunión con las organizaciones de la sociedad civil. Si no hay objeciones, queda así aprobado. Señoras y señores representantes, la presidencia ha distribuido un revisado 5 del documento CP/DOC 4821/13, titulado, propuesta de la presidencia del Consejo Permanente para la aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión, cierre comillas, incluyendo los aportes que realizaron las delegaciones en la sesión del pasado lunes 25 de febrero, documento que ya les fue distribuido. Invito a las delegaciones a que retomemos la consideración del capítulo 1, desafíos y objetivos de mediano y largo plazo, iniciando con las recomendaciones para los Estados miembros, apartado A minúscula, en donde suspendimos nuestra discusión en la última sesión. En este párrafo se han registrado las propuestas originales de la presidencia y 3 párrafos alternativos presentados por México, Venezuela y Chile respectivamente. En nuestra última sesión, al tomarse la decisión de posponer el debate sobre este párrafo, la presidencia encargó a la delegación de México liderar consultas, por lo que desearía iniciar este debate otorgando la palabra al distinguido representante de México, Pablo Monroy, para que nos informe sobre los resultados de la gestión y de sus conversaciones. Por favor, señor representante Monroy, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, mi delegación llevó a cabo consultas con las delegaciones que habían manifestado un interés en la redacción de esta recomendación y siguiendo un poco la línea de la propuesta formulada por la delegación de Chile durante la sesión, quisiera a continuación leer la propuesta resultada de estas consultas. Ya, con el afán de dar cumplimiento a esta recomendación, se incluirá este tema en resoluciones de la Asamblea General, contactos bilaterales entre los Estados parte y los no parte, la agenda de reuniones del Secretario General de la OEA con los Estados no parte. Esa sería la propuesta, señor presidente. Muchas gracias al representante de México por su diligencia en estas consultas y por apoyar a la presidencia para avanzar en los consensos. Planteada y hecha la propuesta por México, ofrecemos la palabra a las señoras y señores representantes que desean referirse a la propuesta.
Si no hay consideraciones, la presidencia estimaría que las señoras y señores representantes están de acuerdo con la propuesta hecha por México. Ofrezco la palabra a la representación de Canadá. Embajador Culhan, tiene usted la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman, and I apologize for taking the floor at the very last second like that. Very briefly, Mr. Chairman, whenever there is a clause dealing with the non-universality subject, and it appears in many different locations here in Chapter 1. I do believe this is either the third or the fourth location. I would just like to state that Canada reserves the right to submit a footnote to all of these clauses which deal with the universality issue. Thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias, embajador Culhan, por su intervención. Y solicitamos a Secretaría que tome nota de su planteamiento de poner una nota al pie de página en todos los apartados que tengan que ver con la universalización del sistema interamericano de derechos humanos. Ofrezco la palabra a la representación del Ecuador. Señora embajadora María Salvador, ¿tiene usted la palabra? Gracias, señor presidente. Queríamos, en primer lugar, agradecer el esfuerzo que ha hecho México para plantear una redacción alternativa, luego de que fuera solicitado así por este Consejo. Desgraciadamente, el Ecuador no participó en aquellas consultas, no conoció esta propuesta, y en ese sentido reitera que su preferencia sería por la propuesta que planteara Venezuela en nuestra sesión anterior. Gracias. Muchas gracias a la representación de Ecuador. Si no hay más intervenciones, la presidencia considera que, habiendo sido ya bastante debatido el punto y hecha la propuesta por México, hay consenso a la propuesta de México con las observaciones. Ofrezco la palabra a la representación de Bolivia. Señor embajador Diego Pari, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias, presidente. En el mismo sentido que ha planteado la delegación de Ecuador, la delegación de Bolivia no ha participado en la redacción de esa propuesta. También vemos que que desnaturaliza la recomendación como tal, no recoge el espíritu de la recomendación. Por tanto, nuestra delegación apoyaría la propuesta que en su momento habría planteado Venezuela y que está también registrado en el documento. Gracias, presidente. Muchas gracias, embajador Pari. Bien. Trataremos de concluir sobre el punto que estamos dialogando. Ofrezco la palabra al señor representante de Jamaica. Embajador Bassiani, ¿tiene usted la palabra? Thank you, Chair. Jamaica would wish to say that we have reservations about the ways in which the concept of universality is being used in various parts of the documentation, and so therefore we, like Canada, would like to maintain the right to have a footnote in respect of universality. Thank you. Muchas gracias, embajador Bassiani. Y Secretaría también toma nota de su posición con relación a poner una nota al pie de página relacionada con el concepto de universalidad. La representación de Estados Unidos solicita la palabra. Embajadora Lomelín, tiene usted la palabra. Thank you, Mr. Chairman. Just very briefly, like Canada and Jamaica, we will also reserve our right to take a footnote. Thank you. Muchas gracias a la embajadora Lomelín por su intervención.
Debatido ampliamente el párrafo y escuchada las observaciones y los planteamientos hechos por los señores representantes que nos han antecedido, la Presidencia considera que hay el consenso para que el párrafo sea aprobado con las reservas que se establecerán por los países que ya así lo han expresado. Se aprueba el párrafo A con las reservas expresadas por los estados. Ofrezco la palabra a la representación de Ecuador. Señora embajadora María Salvador, ¿tiene usted la palabra? Gracias, señor presidente. Si usted estaba a punto de dar por aprobado y en caso de ser aprobado el Ecuador decide o preferiría mantenerse ad referéndum en la aprobación de este párrafo. Gracias. Muchas gracias a la señora embajadora de Ecuador. Ofrezco la palabra al señor representante de Bolivia, embajador Diego Pari. ¿Tiene usted la palabra? Muchas gracias, presidente. Bolivia también estaría de referéndum en este párrafo. Gracias. Gracias, embajador Diego Pari, por su intervención. Ofrezco la palabra a la representación de Nicaragua. Ministro Luis Alvarado, ¿tiene la palabra? Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación hubiera preferido la propuesta planteada por Venezuela, sin embargo, no se opone al consenso que está generando la propuesta de México. Gracias, señor presidente. Gracias al representante de Nicaragua. La representación de Venezuela tiene la palabra representante Carmen Velázquez. Gracias, presidente. Tal vez sería conveniente, si me permite, hacerle la sugerencia que nos permitiera un poquito más de tiempo, tal vez, y conversar sobre este párrafo y presentarlo en otro momento, porque, bueno, como nos falta tanto todavía por discutir, a ver si logramos un consenso sobre el tema, porque pareciera que es un párrafo sencillo, pero que tiene mucho fondo. Así que, si le parece, y con miras a tratar de acercarnos a un párrafo de consenso, porque evidentemente los diferentes pronunciamientos no apuntan a un consenso total. Así que, bueno, dejo en sus manos la decisión, presidente. Muchas gracias a la representación de Venezuela. Teniendo en cuenta las intervenciones expresadas por los diferentes estados, algunos que expresan nota al pie de página, otros estados que quedará al referéndum, la Presidencia solicitaría, dada la petición de Venezuela, la representación de Venezuela, después del esfuerzo que hizo México, a quien agradecemos por su intento, solicitaríamos a la representación de Venezuela, si no tiene objeción, en que pudiera continuar la conversación sobre el párrafo, si fuera posible, y dejarlo al referéndum, tal como ha sido solicitado, para conversar posteriormente en la próxima reunión sobre ese párrafo. Terminamos el tiempo de debate sobre este párrafo. La Presidencia solicita a Venezuela que lidere el trabajo, digamos, las consultas con las demás representaciones y nos presente en la próxima sesión una propuesta que probablemente pueda ser más viable. Queda así acordado. Pasaríamos a analizar el punto B. Perdón, sí. Venezuela solicita la palabra. Señora representante de Venezuela, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Voy a pedir su autorización y también la comprensión de todos nuestros compañeros y compañeras acá en sala para permitirme leer un breve comunicado que dejó escrito nuestro representante permanente, el embajador Roy Chatterton Mato, que está en Cuba participando en el diálogo de paz, y que tiene que ver con un tema muy sensible para Venezuela
y vinculado a una fecha que no quisiéramos que se volviera a presentar el hecho, pero es una fecha que no quisiéramos olvidar, y sobre todo porque estamos hablando de desafíos del sistema interamericano de derechos humanos. No queremos que lo que pasó en Venezuela o el trato que en su momento recibió Venezuela vuelva a suceder y que ningún Estado se vea involucrado con un hecho como el que nos sucedió a nosotros hace 24 años. Así que, señor presidente, si me permite, es bastante breve. Sí, señora representante, ¿puede hacer uso de la palabra? Gracias, presidente. Hace 24 años, el 27 de febrero de 1989, se produjo en Caracas la primera gran protesta popular en el mundo contra las políticas económicas neoliberales en aplicación de las inhumanas y perversas recetas del Fondo Monetario Internacional aceptadas por el gobierno de Venezuela de entonces. Señor presidente, estimados representantes, hace 24 años, el 27 de febrero de 1989, se produjo la más grande violación de los derechos humanos en la historia de Venezuela. Las Fuerzas Armadas arremetieron en operaciones represivas de combate contra decenas de miles de ciudadanos venezolanos que protestaban contra la dictadura económica neoliberal, como si se tratase de una guerra convencional, acribillando indiscriminadamente a indefensos venezolanos y nacionales de otros países, entre ellos colombianos y dominicanos. Quiero decir que miles fueron los asesinados, muchos de ellos desaparecidos, sin que esto conmoviese el alma de innumerables gobernantes internacionales de la época, cuya mayor preocupación fue la salud política del gobierno venezolano de ese entonces. Miles de asesinados sin que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubiese emitido una sola declaración. Solo 6 años después, por primera vez, comenzó a ocuparse del caso, quizás impelida por la insistencia de varias ONG, algunas de inspiración honesta y otras, junto con escritorios jurídicos, percatadas del gran negocio de las indemnizaciones a las víctimas. Muchos años lleva el gobierno bolivariano denunciando el silencio cómplice y politizado de los órganos del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, por su incomprensible e injustificable solidaridad institucional que no ha permitido ni una sola vez a una directiva de la CIDH presentar sus excusas al pueblo de Venezuela por las repudiables omisiones de sus antecesores. Son innumerables las evidencias de la degradación política de los órganos de derechos humanos en el sistema interamericano, pero no nos conformamos por ahora con mencionar 2 ejemplos recientes. Uno, el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a favor de los fugados terroristas culpables de los atentados contra las embajadas de España y Argelia y el Consulado de Colombia en Caracas. Otro, la súbita declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la supuesta masacre de 84 indígenas Yanomami, en atención a una falsa denuncia de la ultraderechista televisora venezolana Globo Invención. Estos antecedentes no atendidos de frente hasta ahora y ocultos en medio de un marasmo de propuestas de reformas de maquillaje que hoy ocupan nuestro tiempo, continúan conduciendo al sistema interamericano de derechos humanos a su debilitamiento progresivo, mientras debatimos las fantasías gatopardianas de su fortalecimiento. Señor presidente, cuando se manipula y politiza el debate de los derechos humanos, este pierde credibilidad. Y cuando se pierde credibilidad, pierde eficiencia, y cuando se pierde eficiencia, las primeras víctimas de las verdaderas violaciones de los derechos humanos son las víctimas. El Caracazo es el mejor o el peor ejemplo. Vergüenza, señor presidente. Gracias, quisimos hacer esta lectura para recordar, además de las víctimas, los familiares de miles de personas que desaparecieron, y los invitamos para que en algún momento miren en todo lo que es la tecnología que existe ahora, como escenas de lo que fue esa gran masacre en Venezuela, de lo que fue esa gran masacre en Caracas. Gracias, presidente. Muchas gracias a la representación de Venezuela.
En relación al párrafo identificado con la letra B, continuando con el diálogo sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pasamos a la letra B. En la última sesión se avanzó en la redacción de un párrafo, el cual quedó pendiente, ya que varias delegaciones solicitaron tiempo para revisarlo en forma escrita y hacer sus respectivas consultas. Someto nuevamente a consideración este párrafo que dice lo siguiente. B. Diseñar e implementar estrategias, esta es la recomendación, diseñar e implementar estrategias orientadas a alcanzar la universalidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en colaboración con los órganos del SIDH, con los órganos políticos pertinentes de la OEA y con el apoyo de la Secretaría General. La propuesta de la Presidencia expresa lo siguiente: considerar la conformación y el envío a estados no parte, con la anuencia de cada país, de misiones ad hoc o grupos de alto nivel integrados por representantes de los estados parte, de la Secretaría General, de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, para dialogar e invitarlos a que analicen o consideren la posibilidad de ratificar y o adherirse a los tratados interamericanos de derechos humanos y reconozcan, cuando proceda, la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Someto a consideración de ustedes el párrafo que quedó pendiente de consultas. ¿Tienen ustedes la palabra, señoras y señores representantes? Si no hay objeciones, ofrezco la palabra a la representación de Canadá. Embajador Culhan, ¿tiene usted la palabra? Thank you very much, Mr. Chairman. Very briefly, as I said before, we reserve the right to footnote any paragraph dealing with the universality question. Thank you. Sí, muchas gracias al embajador Culhan. El embajador Culhan reitera para fines de secretaría que pondrá siempre la nota al pie de página en los párrafos que tengan que ver con la universalidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No habiendo solicitudes de más intervención, la Presidencia Ecuador. Señora embajadora de Ecuador, María Salvador, ¿tiene usted la palabra? Gracias, presidente. Y considero que podría ayudar a la redacción utilizar, cuando nos referimos a aquellos estados que no han adherido a la Convención Americana, que en lugar de definirlos como estados no parte, usemos el término que en alguna otra de las redacciones se utilizó, que dice estados que aún no son parte de la Convención. Esta definición de estados no parte tiene una connotación negativa por el uso del no, ¿no es cierto? Y creo que lo más adecuado es decir, ya que estamos hablando de la universalidad, de la búsqueda y de la promoción de la universalidad entre los estados miembros de la organización, ser un poco más positivos y guardar la esperanza de que en algún momento lo van a hacer. Y en ese sentido tal vez la terminología más adecuada debería ser el envío a los estados que aún no son parte de la Convención Americana y el resto del párrafo. Gracias, presidente. Muchas gracias a la representación de Ecuador por su interesante y factible propuesta que está haciendo ahorita y que Secretaría ya integró en el párrafo correspondiente. Solicita la palabra la representación de Argentina. ¿Tiene usted la palabra,
Señor representante de Argentina. Muchas gracias, presidente. Simplemente nos parece muy atinada la propuesta de Ecuador. Gracias. Muchas gracias al representante de Argentina. Y tiene la palabra la señora embajadora del Ecuador, María Salvador. Tiene usted la palabra. Sí, perdón, presidente. Solamente para pedir que, de hecho, en la redacción final del documento que debamos presentar a la Asamblea General, acojamos ese lenguaje cuando hacemos referencia a aquellos estados que aún no son parte de la convención. Es decir, que porque hay varios párrafos donde hacemos alusión a los estados no parte y creo que debemos unificar el lenguaje en todo el documento. Gracias. Muchas gracias a la señora embajadora del Ecuador. Tiene la palabra el señor secretario general José Miguel Insulza. Muchas gracias, presidente. Solamente un comentario. Yo no he participado en el debate, por lo tanto imagino que esta redacción es producto de una negociación, pero la verdad es que hay estados que son parte y estados que no son parte. Y hay estados que son parte y no han reconocido la jurisdicción de la Corte. ¿Esos van a ser visitados o no? Pues aquí dice que vamos a mandar delegaciones a los estados no parte, pero luego se habla con reconozcan cuando proceda la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde ese punto de vista a mí me gustaba más la redacción original que hablaba de la universalidad. Entiendo que a algunos países no les gusta porque no quieren aceptar, no aceptan el concepto, pero la ventaja que tenía la redacción anterior era que era mucho más simple y más clara. Y vamos a tratar de, o sea, en el fondo lo que estamos diciendo es que vamos a tratar de tener el mismo sistema interamericano igual para todos. Yo creo que esta redacción, reconociendo, como digo, que es parte de una negociación, a mí por lo menos me confunde. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al secretario general Insulza. Solicita la palabra la representación de México, embajador Joel Hernández. ¿Tiene usted la palabra? Sí, señor presidente. Justamente después de escuchar al secretario general, me pregunto si esta redacción nos va a permitir identificar los estados a los cuales tenemos que hacer este tipo de misiones, porque no solamente hay que considerar en este tipo de misiones a los estados que aún no son parte. Yo creo que si queremos alcanzar la universalidad, también tenemos que ir a aquellos estados que dejaron de ser parte. Y un punto de partida que creo que es muy importante tener presente en cualquier escenario es que es una decisión estrictamente soberana ser parte, no ser parte o dejar de ser parte. Yo creo que nadie pone en duda ese derecho soberano. Pero lo que está detrás de esto es precisamente el concepto de universalidad al que hace referencia el secretario general y es el que creo que anima la recomendación del informe del grupo de trabajo. Entonces, si la connotación estados no parte suena poco afortunada, negativa, creo que podemos intentar otra redacción de tal suerte que podamos evitar hacer mención a estados parte o no parte, sino más bien destacar el hecho fundamental que es el de alcanzar la universalidad del sistema interamericano de derechos humanos. Creo que las palabras claves universalidad del sistema interamericano de derechos humanos puede cubrir absolutamente todos los escenarios. Gracias. Muchas gracias al señor embajador de México, Joel Hernández. Solicita la palabra el embajador de Jamaica. Tiene usted la palabra, embajador Bassiani. Thank you, Chair. There is a well-known distinction in international law between states parties to a treaty and non-parties to that treaty. Consequences follow from being a party to a treaty or not being a party to a treaty. There is no known distinction
between states parties and states not yet parties, because there is no category not yet parties. No legal consequences arise from not yet being a party. The consequences arise from not being a party. So I do not think that I can support the proposal to create this category of not yet parties. I would also say that the concept of not yet a party disregards state sovereignty, because it implies that one day the states must most certainly become parties. And this is the very point that some Caribbean states have been trying to make, that we have reasons to believe that we may not become parties to the jurisdiction of the court, for example. So that for us to be told now, well, you are not yet a party to the jurisdiction of the court, we would wonder what that would mean for us. It would disregard our sovereignty. So I go along with Mexico to say that universality may well be a goal for all of us here, but we should not try to create legal consequences that penalize the countries which, in the exercise of their state sovereignty, have chosen not to be parties. Thank you. Muchas gracias a usted, embajador, también por su intervención muy ilustrativa y muy interesante. Otorgamos la palabra a la señora representante de Ecuador, embajadora María Salvador. Gracias, señor presidente. La verdad es que la contribución que intentó hacer el Ecuador sobre este párrafo no tenía ningún tipo de suspicacia ni de doble intención. En ese sentido, si esta propuesta de Ecuador genera problemas de algunos estados, pues simplemente la retiramos. No hay ningún problema en que se diga estados parte o no parte. En todo caso, hay que utilizar el lenguaje que se defina en todo el texto, y si los países que no son partes se sienten más cómodos respecto de que nos refiramos a ellos como estados no parte, el Ecuador no tiene ningún problema y retira su propuesta de cambiar la redacción. Gracias. Muchas gracias a la señora embajadora de Ecuador. Señoras y señores representantes, considera la presidencia que nos hemos dado el tiempo después de los días anteriores para debatir el párrafo. Agradecemos la contribución que ha hecho México y solicitaríamos el apoyo de la delegación de México para que, teniendo en cuenta los criterios que han sido expresados con anterioridad, hiciera el esfuerzo México de redactar ese párrafo de la forma en que pudiera tener viabilidad de acuerdo y poderlo ver no ahora, sino posteriormente, digamos, en la próxima reunión, poder ver este párrafo, porque creo que el embajador de México expresó criterios conjuntamente con Jamaica también, y a partir de lo planteado por la embajadora de Ecuador, aunque ya retiró su planteamiento, de hacer posible y potable este párrafo, incluyendo la observación que hacía el secretario general sobre la cuestión de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le consultaría a México si estaría en disposición de contribuir con el Consejo para redactar un párrafo que fuera viable para la próxima sesión. Tiene la palabra el señor embajador Joel Hernández. Con mucho gusto, señor presidente, todo aquello que mi delegación pueda apoyarlo, podemos intentar una redacción, pero sí quiero dejar constancia que la última intervención de la delegación del Ecuador tal vez pudiera hacer inútil mi ejercicio. Sin embargo, con mucho gusto vamos a intentar algo, pero si vemos que una nueva formulación retrasa nuestra negociación, tal vez tendríamos que volver a retomar su propia propuesta, que con el retiro de la enmienda hecha por Ecuador pareciera ser que es la que ya está acordada en sala. Le informaré en su momento la reacción de las delegaciones que consulte sobre este tema para saber qué es lo más productivo para avanzar en su trabajo, si usted así me lo permite. Le agradecemos mucho al señor embajador Joel Hernández por su disposición a cooperar en búsqueda
por supuesto, como siempre, de consenso y de acuerdo en estos párrafos a que estamos abocados. Pasaríamos entonces, dejaríamos así el párrafo que estábamos viendo en este momento y pasaríamos a ver el párrafo C. En la última sesión, sí, Ecuador, la representación de Ecuador solicita la palabra. Señora embajadora, ¿tiene usted la palabra? Querido señor presidente, yo quiero adherir plenamente a lo expresado por el representante de México en su última intervención, en el sentido de que este párrafo, salvo por la intervención de Canadá, que indicó que colocaría una nota al pie de página en relación al tema de la universalidad, y salvo mi propuesta que pretendía ser propositiva, estaba en principio acordado porque ninguna otra delegación expresó un criterio distinto. El momento en que la delegación del Ecuador, ante la reacción que generó la propuesta de buena voluntad de cambiar ese párrafo, esa redacción en ese punto, el Ecuador retiró eso. Creo que el texto... Sí, creo que es importante que podamos avanzar aprobando aquello sobre lo que no amerita discutir más. Yo en ese sentido quiero apoyar la propuesta de México de que si es posible, salvo que algún Estado desee realmente cambiar la redacción, podamos aprobarlo si es que, obviamente, si es que los Estados están de acuerdo con eso. Gracias, presidente. Gracias a la representación de Ecuador. Solicita la palabra la representación de Brasil. Señor representante de Brasil Díaz, ¿tiene usted la palabra? Obrigado, senhor presidente. Apenas para dizer que a delegação do Brasil apoia os comentários feitos pelas delegações do México e do Equador. Também estamos prontos a aprovar o parágrafo proposto pela presidência sem as alterações que foram feitas posteriormente. Obrigado. Gracias a la representación de Brasil. Brasil propone, señor representante de Brasil, que sometamos a aprobación el párrafo propuesto por la presidencia tal como está. Exatamente, senhor presidente. Da mesma maneira que México e Equador também aceitam esse parágrafo depois de retirada a proposta equatoriana de alteração. Obrigado. Muchas gracias, señor representante de Brasil. Y teniendo en cuenta que habíamos hecho una solicitud a México, quisiera consultarle al señor embajador Joel Hernández si Brasil ha hecho una propuesta, la presidencia había hecho una petición, le solicitaría si coincide y está de acuerdo con la propuesta de Brasil y someter a aprobación el párrafo tal como está en este momento. Sí, señor presidente. De hecho, las respuestas que han dado, las intervenciones últimas que han hecho las delegaciones de Ecuador y Brasil, pues facilitan mucho mi trabajo. Creo que existe preferencia por su propia propuesta. Entonces, no veo que pudiera avanzar más allá de lo que usted mismo ya nos ha puesto sobre la mesa. Le agradezco mucho al representante de México por su contribución y su comprensión. Y teniendo en cuenta los criterios vertidos, la presidencia da por aprobado este párrafo. ¿Se aprueba? Aprobado. Pasamos al punto C. En la última sesión se incluyeron algunas modificaciones que se propusieron al texto originalmente presentado por la presidencia. También se avanzó en la redacción de un párrafo propuesto por Nicaragua en la sala, pero quedó pendiente ya que varias delegaciones solicitaron tiempo para revisarlo en forma escrita y hacer sus respectivas consultas. Someto a la consideración de los Estados
las dos versiones de redacción para este párrafo. El primer párrafo que fue propuesto por la Presidencia, México hizo un agregado en la segunda línea, agregando según corresponda, y la representación de Estados Unidos propuso eliminar la parte final del párrafo, que son las últimas dos líneas, que expresaba lo que Estados Unidos propuso eliminar. Dice lo siguiente: con el fin de que sea considerado en el seno del Consejo Permanente o la comisión que se designe para su aprobación. Y después de ese párrafo estaba la propuesta de Nicaragua, que contó con el apoyo de Costa Rica. Someto a consideración de ustedes, señoras y señores representantes, la definición sobre estos dos párrafos que están a consideración de ustedes. Procederé a leer el texto para contribuir un poco en el refrescamiento del punto C, que la recomendación dice: elaborar a través de los procedimientos e instancias correspondientes de la organización y en consulta con los órganos del SIDH una guía o documento de referencia sobre experiencias exitosas y buenas prácticas en materia de mecanismos institucionales o legislaciones nacionales que colaboran en la implementación de las recomendaciones de la CIDH y el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta de la Presidencia, que ustedes tienen en su documento, dice: instar a los Estados miembros a realizar esfuerzos con miras al cumplimiento de esta recomendación, para lo cual se les invita a presentar un informe sobre el tema. Para tal fin, encomendar a la Secretaría General de la OEA que elabore y remita a los Estados miembros un cuestionario para recabar la información necesaria, la cual, una vez recibida por la Secretaría General, procederá a preparar un proyecto de guía o documento de referencia a más tardar en el primer semestre de 2014, con el fin de que sea considerado en el seno del Consejo Permanente o la comisión que se designe para su aprobación. Leí el texto íntegro tal como lo propuso la Presidencia y como hacía referencia anteriormente, tiene en su segunda línea el agregado de México de según corresponda y la propuesta de Estados Unidos de eliminar la parte final que ustedes tienen ahí en el documento reflejado de esa manera como Estados Unidos lo propone. Ofrezco la palabra a las delegaciones que consideren intervenir sobre este punto. Si no hay solicitud de palabras sobre ese punto, pasaría a leer la segunda propuesta, que es la propuesta de Nicaragua, apoyada por Costa Rica, que dice lo siguiente: instar a los Estados miembros de la OEA a que, a través de los procedimientos e instancias correspondientes de la organización y en consulta con los órganos del SIDH, elaboren una guía o documento de referencia sobre experiencias exitosas y buena práctica en materia de mecanismos institucionales o legislaciones nacionales que colaboran en la implementación de las recomendaciones de la CIDH y el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si no hay intervenciones, la presidencia trataría de interpretar, y digo trato de interpretar porque estaría sujeto a las observaciones que ustedes tengan en su momento. Nos concentramos ahora en la propuesta de la presidencia, dado que fue el texto el cual se debatió ampliamente, más ampliamente en las sesiones anteriores, que está con dos propuestas adicionales, la de México, agregándole según corresponda. Vamos a ir por partes. ¿Estaríamos de acuerdo o alguien tiene objeción en la propuesta de México en el agregado según corresponda? ¿Habría alguna objeción sobre la propuesta de México? Si no hay, entonces daríamos por aceptada la propuesta de México y el párrafo le agregaríamos según corresponda. Ofrezco la palabra a la representación de Costa Rica. Señora representante de Costa Rica, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, nuestra delegación está completamente de acuerdo con la frase de México, según corresponda, pero sinceramente nos sentiríamos mucho más a gusto con la redacción que propuso Nicaragua. La redacción que propuso Nicaragua se apega muchísimo más a la recomendación y le pediría respetuosamente si podemos pasar a considerar más bien ese párrafo, y si algún país se opone a esta redacción, pues que nos devolvamos al primero y lo trabajemos un poquito más. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, representante de Costa Rica, por su propuesta. Ofrezco la palabra a la representación de Ecuador. Tiene la palabra embajadora María Salvador. Gracias, señor presidente. Yo quisiera apoyar lo indicado por Costa Rica en este momento. Igual no tiene Ecuador ningún problema en relación a lo que usted estaba indicando de incluir la propuesta de México sobre la base de esa propuesta de la presidencia. Sin embargo, consideramos que la propuesta de Nicaragua, que fuera apoyada por Costa Rica en la sesión anterior y que hoy día ha sido ratificado ese apoyo, recoge de muy buena manera y con una redacción clara y adecuada el espíritu de la recomendación. Así que en ese sentido el Ecuador también considera que sería tal vez más adecuado, si usted lo considera, obviamente, discutir sobre el texto alternativo presentado por Nicaragua en caso de que haya discusión que surja de ese párrafo. Gracias. Muchas gracias, señora embajadora Salvador. Ofrezco la palabra a la representación de El Salvador. Embajador Menéndez, ¿tiene usted la palabra? Gracias, señor presidente. Mi delegación considera que la propuesta de Nicaragua, tal cual apoyada por Costa Rica, se conduce perfectamente con el objetivo que busca este Consejo en cuanto a las medidas para aplicar la recomendación. Gracias. Muchas gracias al señor representante de El Salvador. La representación de Canadá solicita la palabra. Embajador Culhan, tiene usted la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. Just on a point of principle, I'd like to point out that if this recommendation is accepted, it commits the Secretariat and the Permanent Council for more work on the human rights issue. Mr. Chairman, I just put it that we've been discussing the human rights issue for nearly 2 years now, to the neglect of other very, very important issues such as the vision statement, business modernization, the drug study, transnational organized crime, budget reform issues. To quote our colleague from Belize, that human rights issue seems to be sucking the oxygen out of this room and has been for quite some time. So I just, as a measure of caution, Mr. Chairman, request our colleagues to consider the fact that by committing this Permanent Council and the General Secretariat to yet more work on human rights over an extended period of time may not be the best use of our time. And in fact, we were hoping that we could wrap this up by the 22nd of March to end the process that we have
commenced nearly 2 years ago, and then move on to other issues, and then in the goodness of time we would come back to human rights issues that require our attention. I'm not saying that we object to this paragraph, but I would just as a point of principle ask people to keep in mind where we are committing ourselves to further action when we have already been working on this issue intensively for an extended period of time. Thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias, embajador Kulhan. Ofrezco la palabra a la representación de Brasil. Señor representante Breno Díaz, tiene usted la palabra. Obrigado, senhor presidente. Para a delegação do Brasil, a elaboração desse guia é uma atividade bastante importante. A minha dúvida apenas no que diz respeito aos 2 parágrafos sugeridos seria a seguinte: a proposta do presidente me parece que solicita que se coletem informações dos estados que seriam passadas à Secretaria-Geral para a elaboração de uma guia. A segunda proposta insta os estados a elaborarem um guia, ou seja, me parece que nesse segundo caso teríamos 34 guias de boas práticas para trabalharmos. A primeira proposta reúne essa tarefa na Secretaria-Geral, que seria o centro encarregado de preparar esse guia com base nas informações que vieram dos estados. Nesse sentido, a primeira proposta seria preferível para a delegação do Brasil. Obrigado. Muchas gracias a la representación de Brasil. La representación de Perú solicita la palabra. Señor representante de Perú, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Justamente en el sentido de lo señalado por el distinguido representante de Brasil, nuestra delegación también considera que el mérito del párrafo que se denomina propuesta del presidente justamente plantea el modo en que se tendría que realizar la aplicación de la recomendación. Justamente en eso consideramos que se encuentra su mérito y en esos términos nosotros la apoyamos. Gracias. Muchas gracias a la delegación de Perú por su intervención. Tenemos de nuevo diversidad de criterios sobre 2 párrafos. Tanto Brasil como Perú razonaban su preferencia por el párrafo presentado por Presidencia en la medida que establece los mecanismos aparentemente más lógicos para poder realizar la actividad que se propone. Costa Rica, Ecuador y El Salvador han apoyado la propuesta presentada por la representación de Nicaragua. Quedaría en este caso, dado que no hay consenso, solicitar a la representación de Nicaragua conversar con las delegaciones que han expresado sus puntos de vista y procurar, digamos, conciliar y consensuar un párrafo adecuado, un párrafo que logre el acuerdo de la sala. Le solicitaríamos al distinguido delegado de Nicaragua que asuma esa tarea y que pudiera presentarnos en la próxima reunión un párrafo de solución. Si es así, dejaríamos pendiente este párrafo. Nicaragua ha hecho la solicitud de la palabra. ¿Tiene la palabra la representación de Nicaragua? Muchas gracias, señor presidente. La delegación no tendría inconveniente en aceptar su propuesta.
Solamente me quería referir a algún comentario realizado en sala por alguna delegación, en el sentido de que manifestaban de que este tema estaba asfixiando al Consejo. Es decir, tenemos que tener presente que tanto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia y a lo cual estamos abocados a protegerlos y desarrollarlos. Y eso es una tarea fundamental de nuestra organización y no es una tarea menor. Y precisamente por eso es que ocupa el centro de nuestra atención, porque nos debemos a los pueblos de las Américas, debemos justicia social, debemos libertad e igualdad. Por lo tanto, creo que el esfuerzo que hacemos es meritorio y obviamente esperamos tener frutos y resultados positivos de este ejercicio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, señor representante de Nicaragua. Ofrezco la palabra a la representación de Costa Rica. ¿Tiene usted la palabra, señora representante? Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, en primer lugar, para manifestarle que nuestra delegación está completamente de acuerdo con la tarea que le acaba de asignar a Nicaragua. Creemos que en realidad lo que haría falta para darle toda la razón al comentario que hizo la delegación de Brasil apoyada por Perú, que tienen razón en cuanto a la redacción, sería simplemente agregar una frasecita para tratar de poner esta tarea en la Secretaría General. Creo que es un párrafo bastante fácil de arreglar, incluso lo podríamos hacer en un momentito con la delegación de Nicaragua y presentarlo en unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de Costa Rica, a la representante Cintia Solís. Y por supuesto, si pudieran avanzar y presentarnos antes de concluir el día de actividades una propuesta, mucho mejor y así avanzamos. Muy bien. Dicho esto, la representación de Ecuador solicita la palabra. Señora embajadora María Salvador, ¿tiene la palabra? Gracias, señor presidente. Yo siempre con afán de contribuir y tal vez porque son mis propias dudas las que expreso en mis intervenciones, quería decir que a veces creemos que es la Secretaría General en su institucionalidad la que debe resolver temas. Debemos recordar que estamos analizando las recomendaciones hechas a los Estados miembros. Los Estados miembros tienen en esta organización varias instancias en las que estamos presentes y en las que actuamos. Una de esas es el Consejo Permanente, pero no es el único, ¿no es cierto? Otro espacio privilegiado para analizar los temas de derechos humanos es la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, por ejemplo, que es una comisión que se reúne regularmente y que eventualmente podría recibir esta responsabilidad o esta recomendación que es hecha a los Estados miembros a través de los procedimientos e instancias correspondientes. En este caso, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos podría eventualmente ser esa instancia correspondiente para preparar el cuestionario, difundirlo, como de hecho se ha hecho en otras ocasiones, difundirlo a los Estados miembros, recibir las respuestas, consolidar las respuestas y tener entonces este documento, guía o de referencia de experiencias exitosas. Simplemente quería hacer eso como una contribución para que no nos quedemos en la discusión de si es la Secretaría General, que evidentemente lo que indica Canadá tiene sentido. La Secretaría General tiene unos recursos muy limitados, etcétera, pero la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, que tradicionalmente además se ha ocupado de los temas de derechos humanos, podría asumir perfectamente esta función. Simplemente como una contribución para apoyar también la idea de redactar este párrafo con alguna otra precisión adicional. Gracias. Sí, muchas gracias, embajadora María Salvador. Y le transmitimos a Nicaragua y Costa Rica lo planteado por la señora embajadora de Ecuador, en el sentido de tener en cuenta precisamente la labor de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, además del Consejo Permanente, en las labores propias de la OEA. Bien, utilizado el tiempo hasta ahora, consideramos que
concluimos por este momento con el capítulo 1, con la negociación de las propuestas para la aplicación de las recomendaciones del primer capítulo del informe del Grupo de Trabajo de Reflexión, quedando pendientes los temas que están sujetos a propuestas y que están trabajando las delegaciones encomendadas. A continuación, iniciaremos la consideración y negociación, párrafo por párrafo, de las propuestas para la aplicación de las recomendaciones del segundo capítulo del informe del Grupo de Trabajo de Reflexión sobre medidas cautelares. Para ello, contamos con los siguientes documentos: la tabla de apoyo de negociación, capítulo 2, y las propuestas de la presidencia del Consejo Permanente del capítulo 2. Entonces, damos inicio con el apartado A de las recomendaciones para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ofrezco la palabra a las señoras y señores representantes, iniciando con la lectura del punto A, que dice lo siguiente: definir y divulgar criterios o parámetros objetivos más precisos para el otorgamiento, revisión y, en su caso, prórroga o levantamiento de medidas cautelares. La propuesta de la presidencia dice lo siguiente: tomar nota de las respuestas de la CIDH elaboradas en base a las recomendaciones acogidas por la Asamblea General en su 42º periodo ordinario de sesiones celebrado en Cochabamba, Bolivia, y conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Estatuto de la CIDH. Esa es la recomendación y la propuesta de presidencia. Ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen intervenir. La representación de Estados Unidos tiene la palabra. Thank you, Mr. Chairman. The delegation of the United States wishes to object to including mention of the 42nd General Assembly in Cochabamba. Our reason is this language should be included in a preamble. It should be included once, and then there's no need to refer to it repeatedly throughout the document. Our proposal, therefore, would be to take note of the responses of the Inter-American Commission on Human Rights, and then we propose to include new text which would state, including the amendments to its rules and procedures, because in our view, Mr. Chair, the Commission has followed the recommendation. It has defined and disseminated precise and objective criteria. So we're going to take note of that. We should just include the amendment to the procedures that are actually in place now. And in fact, once the Commission makes its final rules public on the 11th of March, we could include a specific reference to that change, and that would, I hope, address the desire for specificity on the part of some of the delegations. So if I can read our proposal, Mr. Chair, it would be to take note of the responses of the Inter-American Commission on Human Rights, including the amendments to its rules of procedure, and then delete the rest of the text. Muchas gracias a la representación de Estados Unidos por su intervención. Ofrezco la palabra a la representación de Venezuela. Señora Carmen Velázquez, ¿tiene usted la palabra? Gracias, presidente, y agradecemos a la delegación de Estados Unidos sus aportes, pero lamentablemente no los podemos acompañar porque recibimos un proyecto de reglamento que todavía está en consulta en nuestros países y sobre el cual, y para evitar discusiones que no nos traen, hay aspectos sobre los cuales nosotros tenemos algunos puntos de reserva, así que preferiríamos no mezclar en este tema un documento que está respecto a este trabajo no corresponde. Gracias. Muchas gracias a la representación de Venezuela.
Bien, hay una propuesta, está la propuesta de presidencia en sus documentos. Quiero muy brevemente explicar que está redactada teniendo en cuenta lo expresado por la CIDH en su informe. Y, por supuesto, si decimos elaborado en base a la recomendación acogida por la Asamblea General en su 42º periodo ordinario de sesiones celebrado en Cochabamba, Bolivia, ese es una verdad evidente e inobjetable por cuanto está reflejado en el documento esa recomendación y así fue aprobado por la Asamblea. Y también la CIDH en el informe hace referencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Estatuto de la CIDH. Es lógico y elemental porque su razón de ser y su matriz para existir precisamente son esos instrumentos jurídicos. El párrafo en sí no tendría aparentemente mayores objeciones porque refleja verdades tan naturales y evidentes y que discutirlas, pues de pronto entraríamos probablemente en un debate sobre si tiene razón de ser o no existir el mismo sistema, la comisión, la convención y los estatutos. Si se reflexiona con bastante calma y se lee muy detenidamente y se interpreta lo que el párrafo dice, llegaríamos a la conclusión de que es un párrafo como aceptable y acordable por cuanto aparentemente no tiene, digo aparentemente porque es la apreciación de la presidencia, pero puede ser que hayan otras delegaciones que sí tengan otro tipo de apreciación, aunque sea evidentemente muy claro la propuesta. Pero bien, ¿tienen ustedes las palabras, señoras y señores representantes? Hasta ahora está el párrafo de la presidencia y está la propuesta hecha por la representación de Estados Unidos que ha sido anotada por secretaría. Voy a pedir a secretaría, por favor, que lea la propuesta hecha por Estados Unidos y en base a la propuesta que tiene la presidencia más la de Estados Unidos, procurar ver si tenemos algún acuerdo. Por favor, Alejandro. La propuesta de Estados Unidos diría entonces, tomar nota de las respuestas de la CIDH, incluyendo las modificaciones a su reglamento. Muchas gracias, Alejandro. Señoras y señores representantes, teniendo en cuenta la propuesta hecha por presidencia y circulada con bastante antelación, pregunto, ¿hay delegación que no esté de acuerdo con la propuesta de la presidencia? Por supuesto, Estados Unidos hizo su propuesta y la presidencia considera que no está de acuerdo. Pero si solo Estados Unidos expresa no estar de acuerdo a partir de su propuesta, la presidencia interpretaría que las representaciones aquí presentes están de acuerdo con el párrafo de la presidencia, excepto Estados Unidos. Colombia solicita la palabra. ¿Tiene la palabra el embajador González de Colombia? No, presidente, un detalle solamente de redacciones. Debe decir con base en y no en base a. Le rogaría, de resto, en cuanto al fondo, aquí ya se ha señalado, nos parece que se ajusta a unos estatutos y a una normatividad que ya está expedida, de manera que es un lugar común, mientras que el tema de reglamentos está en proceso de consulta y de análisis. Muchas gracias, embajador González, y hemos tomado nota de su contribución lingüística y de estilo, y Secretaría ya ha tomado nota.
La representación de Jamaica ha solicitado la palabra. Embajador Bassiani, tiene usted la palabra. Thank you, Chair. The proposal of the United States brings the matter up to date. And I was just wondering if we could accept the United States proposal subject to the coming of March the 11th, so that we would know that it's accepted, but it will not come into effect until sometime after March the 11th. If we don't do that, then it will look as if we are accepting something that is overtaken by events after March the 11th. Thank you, Chair. Muchas gracias, embajador de Jamaica. La representación de Bolivia solicita la palabra. Señor embajador, no, señora representante de Bolivia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente, y muy buenas tardes. La delegación de Bolivia, con la salvedad de la observación realizada por la distinguida delegación de Colombia, preferiría mantener el texto presentado por la presidencia. Gracias. Gracias a usted, señora representante de Bolivia. Ofrezco la palabra al representante de Ecuador. Señora embajadora María Salvador, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros también quisiéramos apoyar la propuesta hecha por Colombia y el texto con las correcciones de lenguaje que se han hecho sería el adecuado. Tengo solo una preocupación en relación a hacer una mención específica de las modificaciones del reglamento de la Comisión en vista de que en este momento ese es un proceso que está en marcha. El reglamento aún no ha sido aprobado y por lo tanto no podemos asumirlo como ya aceptado, digamos, como ya aprobado. A lo mejor deberíamos dejar ese párrafo en espera hasta que aquel proceso de reforma del reglamento de la Comisión concluya. Sin embargo, creo que al decir tomar nota de las respuestas a la Comisión, se entiende que son todas aquellas que la Comisión ha provisto a este Consejo en relación a las recomendaciones. El informe que nos hizo llegar en octubre y también su propuesta de reglamento que sin duda acoge en gran medida o en parte al menos muchas de las recomendaciones hechas por la Asamblea General. Entonces, simplemente quería hacer esa reflexión. Gracias. Gracias a usted, embajadora Salvador. La representación de Canadá solicita la palabra. Embajador Culhan tiene la palabra. Thank you very much, Mr. Chairman. I would simply like to request the Chair in consultation with the Secretariat that perhaps we should take note of exactly where we are in this process. Mr. Chairman, we have 7 chapters to deal with. We have not even finished Chapter 1. We have 6 more to go, and the General Assembly is exactly 3 weeks from today. I would say that if we go at the pace which we're going, there is absolutely no way that we can possibly humanly finish this work in the next 10 or 11 working days which are left to us. I've listened to the comments regarding this very first clause, Mr. Chairman, and we are now entering Chapter 2, 3, 4, and 5, which are very specific, very technical areas dealing with the rules and regulations of the Commission itself. These are dealing with precautionary measures, procedural matters, friendly settlements, the criteria for Chapter 4. And while I do respect the need for some countries to have some element of specificity when it comes to making recommendations to the Commission, I would just say that in light of the Commission's own work as reflected in Chapter 3, or Column 3, and on this particular chapter, Mr. Chairman, the Commission itself has made 36 suggestions to strengthen their methods of dealing with precautionary measures. And I do think that we as a Permanent Council need to show an element of trust towards the Commission with respect to the fact that they have done an excellent job in dealing with the concerns as expressed by member states.
The last two chapters, Mr. Chairman, those dealing with the promotion of human rights and the financial strengthening of the system, these are two areas which are clearly under the purview of member states. And these are where we should be focusing our attention. Mr. Chairman, if we continue at this pace for the next 4 technical chapters that are really beyond the purview of this permanent council, we will not finish the work in a period of time. So I think it's time, Mr. Chairman, before we get too deep into Chapter 2, not even having completed Chapter 1 at this point in time, that we need to do a serious reflection on the process to date and what we can realistically expect to accomplish over the next 10 to 11 working days. Thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias, embajador Kulhan. Y muy brevemente quisiera decirle que, bueno, tenemos dos visiones de ver el diálogo que estamos haciendo. Uno sumamente pesimista, que probablemente sea el del distinguido representante de Canadá, y otro que puede ser optimista. La presidencia es optimista en cuanto al diálogo y su futuro. Hasta ahora hemos tenido resultados positivos, inclusive lo que hacía referencia el embajador de Canadá sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un rédito muy positivo, independientemente de que haya elementos que se estén debatiendo. El proyecto de reforma al reglamento tendrá elementos positivos, independientemente de que hay países que también puedan tener sus observaciones y sus criterios sobre ese tipo de reforma. Es decir, hay elementos más positivos que negativos en este diálogo, con perspectivas de que solución habrá, conclusión habrá, porque si no el Consejo Permanente estaría en una situación muy complicada si no es capaz de, por un lado, continuar la ruta señalada por la Convención, por la resolución de Cochabamba de la Asamblea General, que es un camino. 2, el informe de la CIDH, que en gran medida responde, que en gran parte responde a esos mandatos. 3, la labor del Consejo Permanente, que ya convocó a la Asamblea General, que tiene un instrumento que es su resolución de propuestas a la Asamblea, donde probablemente, si no se llega a conclusiones en este debate, tendrá su conclusión en una resolución que será o no acogida por la Asamblea General. Es decir, solución hay, e indudablemente hasta el último minuto y el último segundo, el Consejo Permanente tendrá una alternativa que proponer a la Asamblea General, y la Asamblea General tendrá muchas alternativas para aceptar, admitir o no aceptar, o no admitir, o modificar o reconstruir lo que el Consejo le plantee. Me parece que la posición del embajador de Canadá, yo creo que es interesante que reflexionemos también, porque aquí estamos en un órgano colegiado de 34 países y en el fondo contribuye un poco a crear una expectativa de crisis que no es la que se está dando en la realidad del debate. Hay muchos elementos contradictorios, hay muchos elementos que realmente se pueden contrapuntear, pero no de crisis como que no se puede llegar a ninguna conclusión ni a ninguna solución. El Consejo tiene que llegar a una conclusión, a una propuesta, y la Asamblea tendrá que llegar a una conclusión. Si no implicaría, si no aceptamos eso, implicaría entonces que la OEA estaría a las puertas de no sé qué cosa, mejor lo dejaría en puntos suspensivos. Pero continuemos mejor con optimismo en el diálogo, en el debate, haciendo lo que podamos hacer para llegar a las conclusiones a las cuales podemos llegar en el Consejo Permanente y en la Asamblea General de la OEA. Pero bien, México solicitó la palabra. Discúlpeme, México, por el paréntesis que estaba haciendo. Embajador Joel Hernández, ¿tiene usted la palabra? Gracias, señor presidente. En realidad, el paréntesis que usted hace ahora me hace titubear si debo de pedir la palabra o no, porque estamos entrando en un capítulo sumamente técnico. Sí me preocupa
señor presidente, que en este momento no tengamos los elementos necesarios para poder pronunciarnos sobre cada uno de los incisos de este capítulo. Este es un capítulo que está estrechamente vinculado con el proceso de enmienda reglamentaria de la Comisión, particularmente el artículo 25. Como todos sabemos, hoy es el día límite para que hagamos comentarios a la Comisión en esta consulta abierta que hizo de sus enmiendas reglamentarias. Y a partir de hoy la Comisión sesionará para examinar las respuestas que hayamos dado y de esta manera preparar la enmienda al reglamento y proceder a su publicación. Tengo yo la sensación, señor presidente, que tal vez después del 11 de marzo estaríamos mejor posicionados para poder examinar este capítulo, inclusive poder ahorrar discusiones sobre si lo que tenemos que tomar nota es de respuestas en general o tomar nota de enmiendas reglamentarias, porque tendremos ya un producto terminado. Quiero decirle que desde la perspectiva del Gobierno de México encontramos altamente satisfactorio el proyecto de enmienda de artículo 25. Vemos que la Comisión ha hecho un gran esfuerzo y ha tomado en cuenta las recomendaciones del grupo de trabajo en una gran medida, en temas sumamente delicados. Por ejemplo, la propuesta de párrafo 12 del artículo 25, la propuesta del párrafo 13, en donde también nos da ya una medida para desestimar una solicitud de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana. En fin, creo que han ido a un detalle muy puntual para tomar en cuenta las recomendaciones que les formulamos. Entonces, yo no quisiera, señor presidente, interrumpir el ritmo que está tomando el Consejo en estos últimos días. Es cierto que apenas acabamos de terminar un capítulo, pero estamos ya empezando a generar un momentum que creo que hay que conservar, ¿sí? Y en eso estamos en sus manos, señor presidente, para poder continuar el diálogo en la manera que usted nos indique. Pero sí dejar planteado en la mesa si no sería bueno hacer un paréntesis en este capítulo y poder regresar en un momento posterior. Siempre podemos continuar con el siguiente capítulo, el tercer capítulo, y así avanzar en nuestro trabajo. En cualquier caso, señor presidente, estamos en sus manos, apoyamos lo que usted diga. Sí quiero ser muy claro que para México la respuesta de la Comisión es muy satisfactoria y que en realidad pues este capítulo lo vamos a ver uno en el cual nos estaremos pronunciando básicamente por tomar nota de las acciones tomadas por la Comisión sin buscar agregar nada adicional. Pero eso es una posición de una delegación. Nos queda absolutamente claro que en Capitales están examinando este artículo con mucho detenimiento. Es uno de los temas principales de este ejercicio y por lo tanto también somos muy respetuosos de los tiempos de otras delegaciones para poder pronunciarse. Muchas gracias al embajador Joel Hernández por su intervención. La representación de Nicaragua solicita la palabra. Señor ministro Luis Alvarado, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Me parecen interesantes los comentarios que se han vertido por parte de las delegaciones, tanto de los distinguidos delegados de Canadá como de México, y de la presidencia, el distinguido presidente del Consejo Permanente. Mi delegación se inscribe en la línea de aquellos países optimistas y con ganas de ir finalizando y terminando los trabajos. En este sentido, si me lo permite, señor presidente, ya tenemos una propuesta de redacción del párrafo que nos había encomendado, perteneciente al capítulo primero, que aparece en la página 6 del documento circulado, que es el literal C.
Si la presidencia tiene a bien, podría leer el párrafo que estaríamos proponiendo a la sala para ver si podemos ya aprobar este párrafo. Perdón, señor representante de Nicaragua, pero le agradecería si hacemos un paréntesis ahorita para terminar el conversatorio que tenemos sobre el punto A, ya de medidas cautelares, y posteriormente, cuando cerremos el punto A, le daría la palabra para que retornáramos al punto que estaba pendiente y así no perder el hilo del debate. Si usted lo considera bien, si está de acuerdo, muy bien, Nicaragua. La representación de Chile ha solicitado la palabra. Señor embajador, ¿tiene usted la palabra? Darío Paya. Gracias, presidente. Era justamente para referirme al tema de cómo proseguir en las próximas semanas. Así que si usted prefiere, en función de lo que acaba de plantear, dilato mi comentario por un rato más, como usted prefiera. Muy bien. Muchas gracias por su comprensión, embajador Paya. Y Venezuela solicita la palabra. Señora representante de Venezuela, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente, y agradecemos bastante las reflexiones del embajador de México, pero nos preguntamos nosotros, y si me permiten, cuando hubo la propuesta para celebrar la reunión en Costa Rica, Venezuela dejó planteado allí un pie de página en el sentido de que no nos oponíamos a que la reunión se celebrara, sino que nos parecía que debía realizarse en otro momento, a esperar que los estados terminaran su debate para orientar si lo que estaban proponiendo los estados era recomendar o solicitar o reforma del estatuto, aunque la comisión tiene potestad reglamentaria, modificación del reglamento, la modificación del estatuto o una modificación de la convención. Entonces esta delegación no considera que debemos esperar por la comisión para seguir con nuestro proceso. Afortunadamente para la comisión ha avanzado más rápido que nosotros, pero el encargo de elaborar unas propuestas para la implementación se dio al Consejo Permanente, y la propuesta que está recogida en los documentos refleja tanto las respuestas que dio la comisión como también los comentarios de los estados, y no sería justo que restringiéramos en aras del tiempo solamente a tomar nota o tomar en cuenta lo señalado por la comisión en su reglamento, sobre el cual nosotros estamos todavía en consulta. Así que sé que no le estamos facilitando su decisión, pero nos parece que están invertidos los procesos. Gracias. Muchas gracias a la representación de Venezuela. Ofrezco la palabra a la representación de Honduras. Embajador, por favor, tenga la palabra. Gracias, señor presidente. En muchos casos en práctica parlamentaria, por razones específicas que no tienen que ver con valoraciones de contenido, sino de forma, dejamos en suspenso una pequeña disposición y vamos avanzando. Por lo tanto, creo que no estamos hablando de detener la discusión ni de suspender la discusión, sino que algunas cosas las podemos dejar en suspenso en tanto tenemos la implementación o los elementos necesarios para continuar. Y quiero decirles las circunstancias específicas de mi país. En mi país se organizó una comisión interinstitucional con las diferentes agencias del Estado que tienen que ver para derechos humanos, con el objeto de dar respuesta a la petición específica que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que enviáramos comentarios a su propuesta de reformas. Y justo el día de hoy la enviamos, por lo tanto no sabemos qué la Comisión va a opinar o decir sobre esas sugerencias adicionales que el Estado de Honduras hace a la Comisión. En ese sentido me parecía muy atinada la sugerencia de México de que esta parte técnica que tiene que ver con algo que aún no nos ha respondido la Comisión, pudiéramos hacer, como él explicaba, un paréntesis,
sin detenernos en la discusión de los siguientes temas que ya tenemos, para también atender una sugerencia del embajador de Canadá que insiste en que debemos ir avanzando y no enfrascarnos o detenernos en una discusión por circunstancias que no dependen de nosotros en este caso y que tampoco implican ni concesiones ni valoraciones, y simplemente significa que aún no tenemos la respuesta de la CID a la contramemoria de las propuestas que ellos hicieron, y me parece que sería importante esperar esa respuesta porque posiblemente hayan reacciones sobre el tema dependiendo de cuál sea la posición de la comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, embajador Bautista. Ofrezco la palabra a la representación de Chile. Señor embajador Darío Paya, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Bueno, decido intervenir ya que de hecho seguimos en este punto. En realidad, presidente, creemos que es de sentido común y de bastante evidencia en sus méritos lo que se nos ha planteado acá. Y el ejemplo que pone recién el embajador de Honduras es muy claro. Si nos sobrara tiempo, que no nos sobra, podría ser razonable que siguiéramos avanzando, haciendo comentarios a partir de una realidad que puede cambiar. Porque efectivamente puede ser que en los próximos días la Comisión esté revisando algunas de las cosas que nos puso en su propuesta de modificación de reglamento a partir de los comentarios que recibió en la consulta, y por tanto el esfuerzo que aquí vemos que hacen muchas delegaciones por, en esta discusión que estamos haciendo, manifestar cuestiones que sienten que quedaron pendientes puede estar completamente de más. Insisto, si no tuviéramos otras cosas, parte de este mismo proceso en las cuales avanzar, podría ser gratis el avanzar en algo que puede quedar descontextualizado. Pero como no es así, como tenemos otros capítulos que no hay ni una razón para dilatar, respecto a los cuales no existe ni una razón para dilatar su revisión, por ejemplo, el de las recomendaciones a los estados, por ejemplo. La propuesta que nos hacía México resulta muy razonable. No sentimos que sea un tema de optimismo o pesimismo. El reloj avanza exactamente a la misma velocidad para optimistas y pesimistas. Lo que tenemos, yo creo, optimistas y pesimistas, es una razonable preocupación por llegar al final de nuestro trabajo, y a usted, presidente, lo hemos visto haciendo un esfuerzo sincero en ese sentido. De manera que queremos apoyar y pedir que se considere la idea de, en aquellas cuestiones en que en los próximos días perfectamente nos podemos enterar de cambios en lo que la Comisión nos ha comunicado, esperar a tener esa confirmación y avanzar desde ya en aquellas cuestiones que no están sujetos a ese acaso y que son de igual importancia para concluir nuestro proceso antes del 22. Gracias, presidente. De Chile, y el secretario general se excusa de hablar. Se borró. Muchas gracias por la intención, secretario general. Colombia, la representación de Colombia. Embajador González, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Quisiera en primer lugar expresar que hemos venido analizando con todo cuidado las diferentes respuestas en este tema y vemos un esfuerzo muy grande de la Comisión, satisfactorio en la medida en que se recogen una buena parte de las propuestas planteadas por los estados en diferentes temas de razonabilidad. Mirar de otra forma los plazos, se acoge que existan los debidos fundamentos en la expedición de las providencias, se establecen mecanismos de comunicación que es tan importante, diálogo con los estados, mecanismos de revisión permanente, en fin, uno encontraría un conjunto de apreciaciones realmente positivas e importantes
y ya eso nos permite, desde una perspectiva optimista, registrar una ganancia. Es decir, ya frente a las pretensiones de los estados, en este tema tenemos una respuesta de la Comisión que nos permite escalar hacia arriba con optimismo en esta materia. No obstante, aquí se han escuchado posiciones muy juiciosas en el sentido de que hay algunos detalles, algunos aspectos, ya cuando se entra a mirar el articulado de reglamento, etcétera, que suponen de manera prudente que todas las instancias de nuestros países terminen de digerir con todo cuidado el tratamiento de este tema. Hay algo igualmente positivo, y es que usted ha hecho llegar y ha hecho circular un documento que ya contiene unas propuestas muy ponderadas y equilibradas, concisas además y claras. Y yo agradezco ese trabajo y ese esfuerzo. Creo que nos va a permitir que nos sentemos ya sobre ese resumen y esa tabla a trabajar con toda dedicación, pero me sumo a quienes consideran que es mucho más pertinente y prudente tomarnos en este tema específico unas horas para poder consultar y revisar con todos los avances y respuestas de nuestras cancillerías. Pero agregaría esto, presidente, yo confío mucho, y lo sé, de ese diálogo abierto, directo con la Comisión. Y ese diálogo abierto con la Comisión nos va a permitir que en una naveta permanente, en un intercambio recíproco muy rico sobre distintas perspectivas, se vaya perfeccionando cada vez más este proceso. De manera que lo que nos vamos a tomar es ese lapso razonable para que esto salga aproximado a la excelencia tal y como lo estamos buscando. Desde luego no podemos perder un minuto y entonces tendríamos que tomar ya decisiones para seguir avanzando, de manera que creo que lo aquí expresado por Chile y por México recoge nuestra manera de pensar también en esta materia. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador de Colombia. El secretario general José Miguel Insulza solicita la palabra. ¿Tiene usted la palabra, secretario general? Presidente, en realidad no participaré en la discusión sobre pesimismo o optimismo, pero hay una cosa que hay que ser realista. El plazo para presentar opiniones a la Comisión de Derechos Humanos para la modificación de su reglamento dentro de sus atribuciones vence, si no me equivoco, esta noche. Por lo tanto, ya no le vamos a decir nada a la Comisión de Derechos Humanos a través de su sitio web o personalmente para que cambie algo de lo que nos propuso. Lo que vamos a hacer posteriormente es verificar si lo que nos parece, si lo que nos propuso parece bien o es insuficiente. Yo de partida creo que en general es bastante suficiente, pero en fin. Ahora, por lo tanto, creo que no hay ninguna razón para no aceptar la propuesta de los embajadores y dejar esto para cuando se pueda considerar ya con el reglamento, con la comisión. Y entre tanto, en realidad hay puntos que son urgentes, que tenemos que considerar, porque son propuestas que se le hacen a los Estados miembros. Esto que estamos viendo aquí son propuestas que se le hacen a la Comisión de Derechos Humanos. Y la Comisión de Derechos Humanos lleva a cabo, ya ha preguntado si alguien quiere presentar alguna objeción o alguna cosa para lo cual hay plazo hasta hoy. Por lo tanto, yo creo que efectivamente lo que corresponde aquí es dejar mejor esto suspendido hasta poder revisar en detalle lo que la Comisión ya emita como su reglamento dentro de sus atribuciones e irnos fundamentalmente a los capítulos que dicen en relación con las obligaciones nuestras, temas financieros, temas de Estado, etcétera. Y aprovecho en todo caso, como soy optimista, presidente, perdón, y no me voy a poder quedar hasta el final de la reunión, para decir ahora algo respecto al capítulo financiero, y es que expreso mi profundo agradecimiento a la República Argentina por la contribución voluntaria de $400.000 que ha anunciado ayer para la Comisión de Derechos Humanos, que ciertamente serán muy útiles. Y aquí transmito, entre paréntesis, además, los agradecimientos especiales del secretario ejecutivo de la Comisión, que me ha pedido que se los transmita al señor representante de la República Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias al secretario general por su intervención. Ofrezco la palabra a la representación de Ecuador. Señora embajador María Isabel, tiene la palabra.